Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Reconociendo ante Dios que es pan de vida, que es misericordioso, pero que sobre todo es un pastor muy bueno con sus ovejas. Acerquémonos a la mesa donde se hace presente Jesús y pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los santos, a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por el señor cura José de Jesús Ortiz Briano, familia Vázquez Zacarías, Wendy Gutiérrez, Anaí Gutiérrez, familia Torres Mota, Cruz Beatriz Colunga Millares, familia Rodríguez Casillas, por Graciela, por los sacerdotes Guillermo, Yordario y Horacio, familia Esparza Soto, por nuestros hermanos enfermos, el señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, Lichita Ortiz Briano, Rubén Ortiz Briano, por la salud de todos los niños del mundo, Mari Macías, el señor cura Saúl Ortiz Briano, Juan Guillermo Sánchez Salazar, Diana Jacqueline Rubalcaba Soriano, por nuestros hermanos difuntos, el señor Guadalupe Ortiz, Alfredo Ramírez, Elvira Valdivia, Natalia Robles Álvarez y Gonzalo Esparza Benítez. Seguimos unidos a nuestra oración
no intensificando nuestra oración, puesto que sabemos que siempre es intensa, es confiada en Dios, pero seguimos unidos a las peticiones e intenciones del Santo Papa, de toda la Santa Madre Iglesia, para el fin de esta crisis que estamos viviendo. Y saber que después de esto quedaremos fortalecidos, porque el Señor nos fortalecerá con su gracia. Seguimos pidiendo por los enfermos, por los médicos y por todos los familiares de quienes sufren esta enfermedad. Por José Manuel Flores en su segundo aniversario luctuoso, por Juan Manuel y Jaime, hermanos de José Manuel, por Pablo Pompa, Lalo Rodríguez y familia, por Pedro, por Gerardo, por Jesús Ortiz Galván y su familia, y pedimos por todas nuestras comunidades, en especial por mi pueblo, por Villa García, por cada uno de sus miembros, para que también sepamos ser pacientes y confiados a nuestra Madre del Cielo. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos. Escucha benigno nuestras súplicas para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo la palabra del Señor hundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirené, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alaben, Señor. Todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor. Todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor. Todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgan al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor. Todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero.
te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya, 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 Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como la luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchar y hacer vida el mensaje de Jesús. Pero escuchar y hacer vida el mensaje de Jesús, hermanos, para alcanzar la salvación. Y es muy breve, ¿verdad? Y es muy sencillo de entender. Los que nos resistamos a creer en el mensaje de Jesús, que es palabra de vida eterna, estamos condenados. Pero los que nos arriesguemos, los que nos animemos, los que tratemos de hacer vida el mensaje de Jesús, nos asegura la salvación. Puede que por ahí digan algunos, qué difícil, ¿verdad? Puede que otros digan, qué fácil. Yo digo que es fácil. Yo digo que es fácil. Porque al final de cuentas, más adelante el Evangelio de San Mateo nos dirá que la ley de Dios se resume a dos principios. Aquel joven le dice, Señor, ¿y qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Pues ve y vende todo lo que tienes y dalo. Pero después le vuelve a preguntar, Señor, ¿pero cuál es el principio que yo debo de cumplir para la salvación? Tú sabes que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pues sí, pues el primero es semejante al segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio, todo el Evangelio se puede sintetizar en el amor. El que no ama, el que no perdona, el que no confía, el que no cree, vive en su mundo de miseria
y se reduce a su propia salvación. Pero aquel que escucha la palabra de Dios, que es luz, que es vida, pues asegura para la vida eterna. Por eso el Evangelio, hermanos, hoy es muy breve, muy sencillo. Todos los apóstoles, hablando desde Bernabé, hablando desde Saulo, hablando de todos los apóstoles y también de los profetas, ellos llenos del Espíritu Santo, del Antiguo Testamento, anunciaban. Pero después de la resurrección de Cristo, llenos del Espíritu Santo, siguen anunciando. Y Pedro comienza a hacer milagros en el nombre de Jesús. Y Saulo se convierte, y de ser perseguidor de los cristianos ahora comienza a ser defensor de los cristianos. Y Jesús habla de que Él es la puerta por donde las ovejas salen del redil. No entran para que sean trasquiladas y matadas, no, sino salen a beber y a comer. Habla Jesús y dice, y los discípulos y los apóstoles y los que anuncian el Evangelio y los que lo escuchamos, dice que es la luz. Y el Evangelio lo dice con pocas palabras. El mensaje de Jesús, si lo aceptamos, nos asegura la vida eterna. Yo creo que no es tan complicado vivir el amor, aunque en ocasiones nos cuesta eso. ¿Cómo amar? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo creer en el otro? ¿Cómo confiar en el otro? ¿Cómo escuchar al otro? ¿Y cómo aconsejar al otro? De una manera no egoísta, pero sí de una manera muy personal, es decir, con ego, vamos a llamarlo así. Primero yo, luego yo y después yo. Si yo amo a mi persona, pero no con un amor egoísta ni enfermizo, si yo me amo, voy a amar al otro. Si yo me perdono y sé pedir perdón y reconocer mis faltas, va a ser fácil perdonar al otro, amar al otro y saber que el otro ha fallado y que lo debo de perdonar como yo me he perdonado. Por eso, hermanos, Jesús exclama con esa fuerte voz, dice el Evangelio de San Juan: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Felipe, le dijo a Felipe, ¿verdad? El que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué dices? Dice, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. El que ama a Jesús, el que cree en Jesús, no vive en la oscuridad, no vive con la tibieza en su corazón. El que ha conocido a Jesús sabe amar al otro, porque ya se amó a sí mismo. Sabe perdonar al otro, porque ya se perdonó a sí mismo. Sabe creer en el otro, porque ya cree en sí mismo. De otra manera, ¿quién puede amar si no se ama? Mentiría yo si te digo que te amo, en el nombre de Jesús, si no me amo. Mentiría si te digo que te perdono en el nombre de Jesús, si también no me perdono. Claro, sabiendo yo también pedir perdón al ministro para que me absuelva, pero tendré que saber reconocer la falta y el pecado. Si alguno oye mis palabras y viene la sentencia y no las pone en práctica, yo no los voy a condenar, dice Jesús, porque no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Asegura eso. Es que Jesús no vino a condenar a nadie, Él vino a salvarnos. Ayer decía Jesús que hay unas ovejas que están en el redil, pero no escuchan su voz, pero sus ovejas sí escuchan su voz, y se refería a los judíos. Pero también la lectura de los Hechos de los Apóstoles se ve que los discípulos, Bernabé y Saulo, entre otros, a los judíos les anunciaban ya el Evangelio de Jesús y comenzaban a creer. Pues hoy, hermanos, alcanzamos a ver que Jesús no viene a condenar a nadie, no nos viene a condenar, viene a salvarnos. Pero depende de nosotros, porque estamos en el redil, y ayer lo decíamos y hoy lo volvemos a repetir, estamos en el redil, en el mismo redil, conocemos la voz de Jesús, olemos a Jesús, sabemos cuando Él llega, mas sin embargo, dentro del redil hay otras ovejas u otros silbidos que oímos y dicen, hey, no hagas aprecio,
Hay ovejas que no queremos caminar con las ovejas. Hay ovejas que nos vestimos de lobos y entonces confundimos a los otros, hablamos de los otros, destruimos a los otros. Jesús dijo, y lo vuelve a decir, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo, y el que a mí me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene, mi Padre Celestial, o Él solo, porque al final de cuentas yo voy a ser libre, yo soy tan libre, que Dios me ama, quiere que me salve, pero como Dios me dio una libertad, yo elijo entre salvarme o condenarme. Ya tiene quien lo condene, dice Jesús, quien lo condene, y las palabras que yo le he hablado lo condenarán en el último día. Es que algunos dicen, no, Padre, pues al cabo, mire, hay que vivir la vida así tranquilos, una vida light, sin compromiso, sígala viviendo así. Es que en la apariencia vive tranquilo, todo lo tiene, buenos lujos, buenos carros, buen dinero, buena casa, buen vestir, buena loción, buen calzado, buen todo. Al final de cuentas, usted y yo vamos al mismo lugar y no nos llevamos absolutamente nada, porque hasta el anillo que lleve puesto, el hermano mayor o el hijo mayor se lo va a quitar porque dice, quítele el anillo a mi papá, porque se va a hinchar. ¿Dónde quedó el anillo después? Se perdió el anillo, el más listo se quedó con él. Al final de cuentas, usted y yo vamos a salvarnos y nos vamos a ir sin nada más con lo que trajimos. La gracia de Dios es que el Señor no vino a condenarnos. Nosotros mismos nos podemos condenar. Hay que escuchar la voz de Dios. Él es la luz, el Señor es la luz. Y Él lo dice, yo he venido al mundo como la luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. ¿Qué nos cuesta escuchar la voz de Dios? ¿Qué nos cuesta perdonar al hermano? ¿Qué nos cuesta amar al hermano? ¿Qué nos cuesta aceptarlo? Y cuando digo hermano me refiero al esposo, o a la esposa, o al primo, o a la prima, al pariente, a la no pariente, al vecino, a la vecina, al papá o a la mamá, porque luego decimos, es que yo no puedo perdonar a mi papá porque no me tocó la herencia y no me tocó en herencia nada. Pues la herencia era de su papá, él la hizo, ¿por qué se enoja? Él sabrá quién se la deja, ¿o no? Porque él sabrá quién se la va a dejar. Todos los hermanos nos hablan porque el papá se quedó con la herencia o simplemente se la dejó al más chico o al más grande. Pues era de su papá, ¿por qué se pelean los demás? Lo mío es mío y yo sabré a quién se lo dejo. El Padre Eterno tenía una herencia para nosotros, su único hijo, y nos lo dejó para todos, para salvarnos. Cada quien agarra lo que le toca y lo que le corresponde. Dice el Señor, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Así como que dice, para que no anden diciendo que yo dije, y también yo les digo lo mismo, a mí no me van a echar después de que terminemos la celebración de la Eucaristía, que después continúa la meditación en casa, es que el Padre hoy comió pico de gallo y nos dijo muchas cosas. No, es que no fui yo, fue el Evangelio. Es que no fue Jesús, y Jesús lo dice, ¿verdad? Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y que tengan vergüenza. Eso no lo dice, eso se los digo yo, que tengamos vergüenza. Tanto que nos dice que nos amemos, tanto que nos dice que Él es la luz para que no andemos en las tinieblas, tanto que nos dice que no nos enojemos. Tanto que nos dice, tanto que nos dice, tanto que nos dice. Pero es que no, espérese. Usted y yo no somos más que Dios. Termina San Juan diciendo una palabra tan sencilla. Yo sé que su mandamiento es de vida eterna. O sea, el que me envió, el que me dijo lo que tenía que decir, les aseguro y les digo que yo sé, me consta, doy el testimonio veraz y escrito de que el que me envió, su mandamiento es de vida eterna, el mandamiento es amor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entendamos, iba a decir entiendan, pero no, entendamos. Por eso en el Padre Nuestro, cuando le cambia a usted y le cambio yo, como a veces perdonamos a los que nos ofenden, mire, como a veces perdonamos. ¿Quién dijo? Así dice, Padre, así no dice, tenga poquita vergüenza y lea bien, aprenda a seguir el Padre Nuestro. Como debemos perdonar a los hermanos, ¿verdad? No es que le pegamos lo que nos conviene.
Y a la hora de la paz, pues ahora nada más la hacemos así, pero si me cae bien, le hacemos hasta acá abajo. Si nos cae mal, nada más así. No, haga bien la reverencia, el signo y sonriente. Padre, pero trae el cubrebocas, en ese momento retíreselo y hágale la paz a su hermano, a su hermana, y dígale: la paz esté contigo. Al que está ahí en la casa, al hermano, a la hermana, a la mamá, al papá, ¡ay, pórtese bien! Digo, portémonos bien. Eso dice Jesús. Yo todo esto que les digo es porque mi Padre me lo ha dicho, no hablo por mi cuenta. Más todavía, yo sé que su mandamiento es de vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho, para que no anden diciendo que ando inventando, dice Jesús. Y también yo les digo lo mismo, lo que les estoy diciendo no lo estoy inventando, lo dice Jesús. Así lo dice Jesús. Por eso, hermanos, en aquel tiempo la palabra de Jesús se propagaba en las primeras iglesias cristianas. ¿Quiénes? Pues habían pequeñas comunidades cristianas en Antioquía. Había muchos profetas porque el Espíritu de Dios se derramaba y había muchísimos profetas. Pues yo le pido al Señor que se derrame el Espíritu sobre nosotros, para que también haya muchos profetas entre nosotros. Pero que no digan, el Señor me dijo que les dijera. No. Profetas para anunciar con el testimonio y con la palabra el amor de Dios. Si usted y yo nos amamos, ya estamos profetizando. Si usted y yo nos perdonamos, ya estamos viviendo el Evangelio. De otra manera, estamos mintiendo. Pues hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos siga derramando su Espíritu y que a esta iglesia universal se derrame una vez más el Espíritu de Dios, y que Saulo, que Bernabé y todos los profetas vengan hacia nosotros, todos los apóstoles y discípulos de Jesús, y nos llenen de su paz. Así sea. Que así sea. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu Sana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
de tu Hijo José Manuel en su segundo aniversario, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Juan Manuel, de Jaime, Pablo, Lalo, Pedro, Gerardo, Jesús y Bárbaro, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Nos damos ese signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres mi
Quisiera pedirles para mañana, jueves, una manera de presentarle al Señor nuestras necesidades. No sé la posibilidad, pero si pudiéramos tener un globo blanco, de esos globos que se elevan, no sé qué les hacen, qué les ponen, y en ese globo ponerle el nombre de su familia, familia Ortiz Briano, o el nombre de los miembros de la familia en diferentes globos. Y después de la bendición, cuando salgamos con el Santísimo, cuando Jesús esté bendiciendo a esta parroquia, a su familia, a nuestra familia, dejarlos ir o soltarlos. No importa que anden en la calle, luego los levantamos. Pero si son de los que se elevan, como para decirle a Jesús, esa es mi súplica, esa es mi petición. O pedirle al Señor en esos globos, escucha nuestra súplica, Señor, y aleja este mal. Ojalá que pasemos esa voz y mañana, después de la Santa Misa, que salgamos con el Santísimo, dejarlos ir. Yo los invito a eso. Es un signo no desesperante o desesperado, sino un signo de esperanza, para que llegue a María, el mes de María, hermoso el altar a la Virgen María que le han hecho los ministros aquí en la parroquia y en todas las iglesias. Pues que ese globo lleve nuestra petición al cielo, como el incienso que se quema, se eleva, aromatiza los templos, pero se eleva y se pierde. Que así sea también esa oración. Los invito, pero sobre todo a reunirnos como familia en la Santa Misa y en el rezo de nuestro Santo Rosario. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nuestra misa mañana es a las 7 de la tarde. Que pasen buena noche. Buenas noches. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros.